Lo que está claro es que en el mundo de la bestia, como decimos, mensajes como el nuestro no van a proliferar enormemente. Se va a hacer así de forma que el que quiera encontrarlo lo va a encontrar, pero no se va a dar de forma masiva. Es decir, de forma masiva, pues se darán los que vayan en la senda del bicho, como decimos aquí, del factor E. El Claro. que vaya hablando del cambio climático, el que vaya hablando de, ya sabemos que, de la inteligencia artificial, todos esos van a tener el camino, la vía abierta. Los que vayan diciendo que todo eso es un peligro, que es una tecnotrampa, al revés, se silenciará el mensaje. Por eso digo que desde que hemos hecho este descubrimiento a nivel global, ya vemos el mundo con otra gafa, lo vemos con otra óptica, y estaba viendo un documental ahí sentado, estaban poniendo un documental de la 2 donde le estoy diciendo a María, digo, esta gente trabajan para ellos. Esos que salen en televisión están trabajando para taparlos, precisamente, para encubrirlos. Pues Constantemente. estaban dando una información. Había un ritual en el antiguo Egipto, lo estaban echando justamente hasta ahora, hasta las 8:00 en televisión española, en la segunda cadena. En unas excavaciones encontraban el ritual de la boca. Y digo, María, digo, el ritual de la boca, ¿te puedes imaginar para qué es el ritual de la boca? Digo, pues es un orificio de entrada directamente. Hombre, Como si en el 2030 nos van a quitar el dinero físico que te da cierto grado de autonomía, que si no, en tu casa no la puedes vender, que tampoco la puedes heredar, porque, en fin, la ley ya te ni copa alquilar. ni alquilar, exactamente. Y si la alquilas, realmente también te expones al riesgo a que te la ocupen y cualquiera lo echa de ahí. Es decir, el- ahora entendemos por qué las leyes, de alguna forma, las de grosso modo, van a proteger precisamente al delincuente, al que genera daños. Pues evidentemente, porque va en la senda del factor E. Claro. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Sonia. Esta noche os comento a todos y a todas las personas que nos estéis viendo. Es un momento para mí también muy especial. Estando con Ricardo Delgado, que es alguien, aunque él pues no lo sabía, hemos estado hablando un poquito antes de la grabación, ¿no? Pero para mí es muy especial porque pues realmente pues me has acompañado desde hace 5 años, eh, pues constantemente. Y yo aquí detrás de las, de las cámaras, en tus directos nocturnos habituales, pues atentamente, o si no, al día siguiente he estado todos y cada uno de ellos. Y gracias a ti, a vosotros y a José Luis en la quinta columna, pues desde luego he podido cambiar mi vida, transformar mi vida y ver el mundo desde otro lugar, desde otra visión. Y estoy encantada. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Aunque no te puedes imaginar lo que eso me conlleva. Sí, pues correspondo tus palabras también con agradecimiento, Sonia. La verdad es que son muchas personas las que nos dicen que durante aquellos momentos tan tristes y desgraciados que estamos viviendo, especialmente desde el año 2020, ya sabemos por qué, mucha gente se sentía desamparada también y ahí afloramos un poco como una llama viva, pues para mantener un poco la esperanza y la lucidez, también de mucha gente que estaban perdiendo el norte porque desde los medios de comunicación, por llamarlo de alguna forma, Sí, prácticamente te hacían perder la cabeza con las barbaridades que se estaban diciendo y las que se siguen manteniendo incluso a día de hoy. hombre, Así que mucha gente sí lo comenta, el hecho de que se sintió muy acompañado y desde entonces pues nos sigue. No todos han llegado hasta el final de la investigación de la quinta columna, muchos se han quedado por el camino con investigaciones que han dado fruto y que han sido muy concluyentes en ciertos aspectos muy importantes, pero la investigación continúa. Es que prácticamente no sabemos nada porque lo que sabíamos seguramente sea un engaño total en función de lo que el depredador hace con la presa. De eso tenemos que hablar hoy, en el día de hoy, de todo eso. Y lo que nosotros, por sí. supuesto, claro que vamos a hablar. Sí, sí, sí. Para mí es muy, muy interesante toda esta nueva visión, ¿no? Porque al final la quinta columna es, bueno, pues un movimiento planetario ya, ¿no?
Sí, básicamente empezamos como un canal, una plataforma sencilla, como muchas de las que había, pero dimos un paso que te lo comentábamos justamente fuera del programa. Es un fregado importante, que es una expresión que se utiliza mucho aquí, al menos en Andalucía. Nos hemos metido en un fregado muy importante cuando dimos el paso de analizar aquello que todo el mundo sabe y la repercusión que eso tuvo en el mundo alternativo al menos, incluso en el oficial, a nivel mundial, hasta el hecho de que hasta hace muy poco, por ejemplo, en Filipinas, en Canadá, en Japón, están recreando las mismas condiciones científicas, analíticas de lo que hicimos en el año 2021, lo están haciendo ahora en países tan punteros como Japón, con los mismos resultados, evidentemente, incluso con mayor ampliación. Pero en aquel punto fue una mezcla. Yo lo veo como una mezcolanza entre impotencia, crispación, terror, miedo por todo lo que estábamos viviendo y coraje también por las amenazas y las coacciones que estábamos sufriendo. Y especialmente los que nos atrevíamos a decir que no era como decían ellos, que decidimos continuar hacia adelante. Y quiero que sepas que también tenemos otro proyecto que va a ir por la vía estamental oficial ahora de volver a hacer otra analítica, pero no puedo decir ni el medio exacto ni la institución para no tener ningún tipo de problemas. Lo presentaremos a nivel judicial, como haremos, aunque sabemos que no es que no vaya a servir para nada, que no va a servir en los medios de comunicación, que no va a paralizarse en ese sentido, pero cada vez más gente sabrá realmente que siempre estuvimos en lo cierto en ese sentido, en la investigación estrictamente científica, y esto frenará al menos el hecho de que mucho tome alegremente la vía de las inoculaciones y demás, ¿sabes? Eso es. Es que, claro, cuando te oigo hablar, ¿no? Yo porque te sigo y sé perfectamente de lo que estás hablando, no sé si todo el mundo de mi canal o toda la gente que igual le llega a través de mi canal, gente que ni me conocía, ¿no? Pero cuando estás hablando de ese análisis, es análisis de los inyectables de la enfermedad de moda, ¿no? Mm, Ya ves, que empieza por C y acaba por 9, Eso por es. decirlo Es que así. no, tampoco queremos extendernos mucho porque vamos a tener No, a lo mejor un tipo de problemas. solo por nombrarlo para que la gente en un momento dado diga, ah, vale, que están hablando de esto. Vale, efectivamente. Vale, muy bien. Sí, sí, sí. Para mí, resumidamente, aunque sé que estás súper, vamos, me imagino con todo el cansancio de otra vez más, ¿no? Volver a comentar todo esto, pero así No, pero resumidísimamente, sí. para que quien quiera interesarse por esto le llegue de alguna manera la información, ¿cómo lo dirías? Resumido para luego ya meternos en... Bueno, vamos a hacer una síntesis. Es difícil, ¿eh? Porque son casi 5 años de investigación, además, a diario, sin vacaciones, a altas horas de la madrugada, por los descubrimientos que se iban haciendo. Sí, Básicamente, lo que hicimos en la quinta columna, como ya como movimiento, digamos, planetario e internacional, es teníamos unas dudas infinitamente enormes, como toda la población, de lo que se venía diciendo en televisión con esa enfermedad de moda. Entonces, planteamos inicialmente una hipótesis de alta sospecha que fue concretamente José Luis, haciendo relación a que esa enfermedad pudiera tener que ver algo con la exposición de campos electromagnéticos. Él vivía y sigue viviendo, es médico, vive en el sur de Francia, y a partir de una experiencia de sus pacientes que iban llegando con ese famoso pulmón de esa forma, por esa enfermedad, empezó a describir en un mapa cuál era el origen de sus pacientes, dónde vivían, dónde residían, por dónde pasaban, frecuentaban o transitaban. Entonces, en el mapa se iba dibujando un foco de un cruce de los pacientes que estaban marcados con chinchetas. Y se dio cuenta, cuando fue precisamente al centro de ese foco, que había grandes antenas de telefonía móvil. Entonces se planteó la posibilidad de si esa enfermedad tendría algo que ver con la exposición de campos electromagnéticos. ¿Qué se decía hasta ahora? ¿Qué decía la literatura científica referente a aquel sistema? Y efectivamente había muchas similitudes entre la sintomatología de esa enfermedad de moda y la sintomatología de la radiación aguda. No sé si vamos a tener problemas, yo creo que lo estoy diciendo de forma que no podamos tener problemas en la plataforma. yo creo que sí. Y si no, como es una grabación,
Vale, se puede editar. Sí. Muy bien. Entonces, hasta ahí había, pero nos faltaban ciertos elementos, por ejemplo, la inflamación pulmonar. Entonces, claro, justamente José Luis decía, cuando tengamos acceso a una de esas, haciendo referencia a las inoculaciones, que hacían llamar, ya sabes, pues en ese momento, sabiendo lo que hay ahí, podremos extrapolar y podemos sacar conclusiones más certeras. Y así fue, por mediación de un policía de Alicante, Rafa Navarro, que todo el mundo lo Sí. conocerá, porque es un canal, el COP 225, creo que se llama todavía en Telegram, se hizo a través de un enfermero que pudo donar, entre comillas, una de esas inoculaciones. Nos hizo, fui yo a una zona intermedia y él bajó de Alicante, porque es de Alicante, creo que quedamos por Ciudad Real, por ahí, y nos hicimos con una de ellas. Yo hice un llamamiento a universidades públicos y privadas para el análisis de esa inoculación y una persona, que fue el doctor Pablo Campro Madrid, que era profesor titular de la Universidad de Almería, él quería, utilizando su derecho de cátedra, pues de investigación personal, analizar para saber qué es lo que había ahí adentro. Entonces nos dijo, ¿tenéis alguna hipótesis? Y nosotros ya veníamos trabajando con hipótesis sobre la mesa de qué materiales clave podría haber dentro de eso, porque había un fenómeno que había aparecido, que también lo sacamos a relucir, que era el fenómeno biomagnético, un fenómeno que dejaba una traza magnética en el brazo y después incluso en todo el sistema axial y el sistema nervioso, la cabeza de las personas que habían sido inoculadas. Había varios materiales, pero uno de ellos es ese que empieza por G y termina por O, que, mira, había yo, por ejemplo, como soy estadístico, me llamó mucho la atención que antes de las campañas de inoculación, tanto de la gripe como de la otra, pues, pero especialmente de esas dos, las tendencias alcistas en bolsa de las multinacionales que producían ese mineral, que empieza por G y termina por O, subían hacia arriba muchísimo, semanas antes. Entonces digo, esto se está utilizando, hombre, si sube hacia arriba es porque se está utilizando, evidentemente, o porque va a haber mucha demanda del mismo. Había muchos indicios, además de que era magnético también, en determinadas condiciones. Entonces le dijimos, pues busca ese material. Que, claro, el doctor Pablo Campra además se quedó un poco extrañado, porque todos pensamos en la teoría del material genético, etcétera. Bueno, busca el material, al día siguiente prácticamente hice un par de pruebas, que era una compatibilidad secuencia ultravioleta y una sesión de microscopía óptica y electrónica, y me di, ya se nos dijo, aunque después salió un informe provisional, que había, ¿cómo era exactamente la frase que utilizó? Serias evidencias de que pudiera estar el material, de que la hipótesis que habíamos planteado sea correcta. Me dijo, enhorabuena, prácticamente. Pero faltaba hacer un análisis un poquito más exhaustivo y determinantemente concluyente, que era con la técnica microrama. La técnica microrama se hace un barrido de electrones y por donde se pasa esa señal da unos picos característicos, así que el hierro tiene unos, el estaño tiene otros, en fin, es como la huella de identidad o el carnet de identidad de cada material o mineral en este caso. Y ahí ya no había ninguna duda, salió el G que termina en O reducido además. Sí, como ¿eh? inequívocamente concluyente, ¿no? Que Sí. Entonces, cuando empezamos a ver la toxicidad de ese material que empieza por G y termina por O, que se parece a un trabalengua, y ya nos cuadró absolutamente toda la sintomatología de la enfermedad de moda, porque básicamente se eliminaba por el pulmón, lo inflamaba y generaba esa neumonía unibilateral que tanto se ha hecho dar a conocer, esas placas que aparecían negruzcas en el pulmón cuando los médicos la enseñaban y que se hacía ver, además se comportaba como un patógeno, era detectado por células especializadas del sistema inmune como un patógeno, coagula la sangre, porque es que además da lugar a la sintomatología de esa enfermedad y todo lo que estamos viendo a día de hoy. Muertes incluidas como causa principal. O sí. sea, todas las personas que tienen accidentes cardiovasculares, no todas por esa vía, pero la mayor parte, desde el 2021 para acá, vienen por la vía esa. Trombogenicidad es el sello de identidad de ese material dentro de la sangre. Mm, Cuando se consigue eliminar los órganos de depuración como el riñón
o el hígado terminan inflamados, hay una epidemia enorme de problemas renales a día de hoy, tiene daños cutáneos también, porque también se expulsa parte por el órgano más grande que tenemos, que es la piel, alguna parte de él se expulsa por ahí, y hay lesiones cutáneas por radiación. Y por supuesto, afectación al sistema nervioso. Entonces ahí aparece el síndrome de Andrade, la lateral amiotrófica, la esclerosis, todo lo que tiene que ver con la gran exposición a campos electromagnéticos, con enfermedades que se sospechaban asignadas a la exposición de campos electromagnéticos, todas están relacionadas con esto, porque ese material que empieza por G y termina por O, precisamente lo que hace es amplificar la señal dentro de la biología humana. Entonces, Por mucho, además. por Por muchísimo. mucho. Y hay determinadas frecuencias, por ejemplo, los 26 gigahercios, que consiguen el efecto transistor de ese material que empieza por G y termina por O. Esa será la siguiente, ¿sabes? Que tienen a la vuelta de la esquina. La siguiente que tienen preparada, quiero decir. Que no tardará mucho. Que no tardarán mucho. Bueno, pues ya, fíjate el hito ni venía de un murciélago, ni venía del otro, sino que venía precisamente de todo esto. Y primero fue introducido en la inoculación antigripal, que precisamente tiene una altísima tasa de respuesta en las residencias de ancianos. Entonces, claro, por eso el foco estaba en la residencia. Yo me pregunté y decía, pero ¿cómo es posible que un anciano donde vive una casa aquí no entre y en la residencia siempre entra y casi siempre se queda? Es decir, la probabilidad era 416 veces más alta, de contraer la enfermedad en la residencia de ancianos y no fuera, que también viven ancianos. ¿Qué pasa? ¿Que este es inteligente y llama? Pues, ¿Por qué será, no? pues fíjate, Sonia, que lo tenían tan preparado que además las residencias de ancianos contaban con un foco, como los que vio José Luis, una antena de telefonía cercana, en las cercanías, en las proximidades de la residencia. Y habían cambiado la legislación desde los ayuntamientos en el año 2016, de forma que la incidencia de contraer en las residencias públicas era 5 veces más alta que las privadas, porque las públicas tenían permiso para poner las antenas de telefonía allí. Es que cuadraba absolutamente todo. Y aquí te puedo contar 20.000 anécdotas de enfermeras que nos llamaban, auxiliares de residencias de ancianos, y seguían algunos consejos nuestros de apantallamiento, de cambiar los enfermos de un lado para otro y mejoraban al día siguiente. En fin, aquí te puedo contar que, claro, una vez que sabemos las propiedades de dónde viene la causa real de la enfermedad y las propiedades que ese material tiene, pues cómo apaciguarla, por ejemplo, con campos magnéticos, y ahí aparecen las famosas vendas magnéticas que se utilizaron en el hospital ese de Valencia, y aparecieron en Antena 3. Una venda magnética que no era un tratamiento de fisioterapia pionero, es simplemente colocar un foco magnético en la espalda y apartar ese material que es magnético dentro del cuerpo y apartarnos del tracto pulmonar, que es donde está haciendo daño. Entonces, yo he curado en este sentido, es que no puedo decir esto, pero he tratado a cientos de personas con neumonías críticas en segundos, en segundos. Y sé que si hubieran tomado el camino de ir directamente por la otra parte, casi seguro que no se van aquí. Eh, ya sabíamos explicar de dónde viene la enfermedad y todo lo que se está dando ahora en función de, pero cada una, de las consecuencias de muerte que estamos viendo, que ya es bastante. Pero ahora nos preguntamos, bueno, ¿y qué es este material que empieza por G y termina por O? ¿Para qué? Pues resulta que es una red neuronal artificial, que es un implante cerebral a todas las... Y aquí ya nos metemos en el mundo de las neurotecnologías, lo que es neuromodulación inducida, lo que es neuroestimulación, es decir, neuromodulación, capacidad de introducir pensamientos en el cerebro humano, supuestamente, porque eso lo vamos a ver después, a través de la inteligencia artificial. Neuroestimulación, capacidad de inducir estados conductuales en el individuo a través de la inteligencia artificial. Interfaz cerebro-máquina, interfaz inteligencia artificial, cerebro humano. Pues vimos que efectivamente había lo que se llamaba el proyecto Brain, que la Grafenflachit, que es una corporación a nivel europeo, había destinado 1.000 millones de euros al estudio y 1.000 millones de euros al estudio, ya lo he dicho, del cerebro. Bueno, es que es cierto. Vale. Pues todo esto estaba encima de la mesa. Querían buscar tocar la cabeza. Y la neurotecnología iba ligada a un movimiento, además,
que venían desde la famosa Agenda 2030, del Foro Económico Mundial, que hacen llamar el movimiento transhumanista. Aquí aparecen determinados portavoces, como el Yuval Harari y dos o tres más, haciéndote ver que te van a aumentar. Básicamente es que te van a aumentar con la introducción de electrodos y de microchips o nanochips o nanobots dentro de la biología humana, que todo eso los va a aumentar, va a multiplicar nuestra inteligencia por 1000, etcétera. Pero todo eso parecía que ya se había hecho de forma, digamos, por detrás, a espaldas de todo el mundo y a pesar además de el peligro y con riesgo de muerte con el que se estaba poniendo toda la especie. No a un grupo de personas, a una etnia, a un país en particular, a toda la especie humana. En todos los países se había tomado la misma determinación. Y claro, nos preguntábamos cómo es posible que todos los países actúen de la misma forma, prácticamente, tengan los mismos modelos, quién daba las órdenes, por qué nadie a nivel humano había parado esto, si ya sabíamos, y esto ya lo sabe todo el mundo, lo que hay ahí adentro. Incluso, Sonia, nos llamaban aquellas personas, estoy hablando del 2021 nada más, Sí, 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 ya me acuerdo. personas que, catedráticos o que trabajaban con este material de moda y que nos decían que efectivamente sí, que era eso lo que había y lo que estaba ahí dentro y nadie lo paraba. Ni las denuncias judiciales que se pusieron en aquel momento, con el informe técnico firmado por un doctor de ciencias químicas, ni a día de hoy con el de Lorena Di Blasi en Argentina, en el cual yo he participado también. Mm, Ha habido hubo una mínima parada por parte de un juez, apartaron al juez, evidentemente. Quiero decir, todo esto sigue hacia adelante. Ahora ya entendemos por qué. Hombre, claro. Bueno, Algo pues hecho por el sistema, intentar que el sistema lo pare, ¿no? Imposible, claro, imposible. pues todo esto había merecido más que la pena, a pesar de los ataques y demás, a pesar de la frustración de que de la impotencia que, pero queríamos seguir sabiendo por qué no se podía parar esto y qué papel tiene el ser humano en toda esa película, además de ser el sujeto pasivo que está viviendo todas las consecuencias de muerte y de extinción, porque es hacia donde nos llevan además. Entonces, fue a parar, ya teníamos ahí cierta intuición de que el mundo como tal estaba dirigido al menos por agentes extraños. Sabíamos, conocíamos que había lo que se han hecho llamar siempre organizaciones secretas, lo que se han hecho llamar logias masónicas, y que desde allí siempre se acaparaba de alguna forma el poder mundial. Lo que no sospechábamos es que a través de esas organizaciones, que precisamente son secretas por eso, desde allí se hace cierto nivel de entendimiento con los verdaderos gobernantes de nuestra civilización, y es lo que nosotros hemos abordado, hemos llamado ahora factor. Agentes extraños inicialmente, de ahí viene la palabra, la letra E, que tanta gente pregunta, pero ¿qué es el factor E? ¿De dónde viene? Mucha gente se está interesando por el factor E y creo que es positivo todo esto, que el ser humano intente conocer precisamente el origen de todos sus males. Entonces, fíjate que fue a parar a nosotros un vídeo del doctor Roger Lear. El doctor Roger Lear es un neurocirujano bastante reputado, creo que del Reino Unido, y este hombre falleció en el año 2013-2014. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con su socio, Steve Colbert, que está vivo todavía, y hicimos una reunión virtual como estamos tú y yo hablando ahora. Entonces, el doctor Roger Lear se dedicó a extraer implantes de personas que testimoniaban haber sido abducidas. Y estamos hablando ahora en el ámbito de lo que se ha hecho llamar alienígena o extraterrestre. Ya. Y ahora vamos a hablar de eso. Entonces, cuando extrajo esos implantes y los analizó, y nosotros vimos lo que se decía, que emitían radiación escalar, electromagnética escalar, como el famoso 5G, que tenían capacidades magnéticas, es decir, como lo que había pasado a partir del 2020, que dejaba una traza magnética. Y sobre todo que podían inducir pensamientos dentro de ellos a través de esa, o podían ser monitoreados a través de esos implantes. Y sobre todo cuando vimos el informe técnico del espectro Raman de ese material por el propio doctor Roger Rian y se determina que son nanotubos de carbono, que es justamente lo mismo, o se hablaba literalmente de los picos de ese material que empieza por G y termina por O,
Digo, ¿cómo? Entonces, claro, se nos voló la cabeza, porque parecía el doctor Roger Riar hablando en ese vídeo que estaba ahí perdido, que no, del ámbito ufológico, estaba diciendo prácticamente en 5 minutos la investigación de la quinta columna, pero referente a lo que habíamos visto en el año 2020 en los inyectables que habían colocado toda la población. Sí, sí. Claro, bueno, pero tampoco nos paramos ahí. Ya sabíamos que si los que estaban haciendo eso a personas puntuales en aquel momento, que eran personas muy determinadas, muchos pertenecían a la nobleza, eran altos estamentos militares, el patrón de implantación, como nos dijo el socio, el doctor Roger Rian, tenía cierto grado de inteligencia, no se implantaba a cualquier persona al azar. Pero si se estaba haciendo lo mismo, supuestamente por alienígenas, a un determinado grupo de gente, y ahora se está haciendo lo mismo a toda la población mundial, la conclusión inmediata es, son los mismos. Los que están haciendo lo mismo a esa gente y ahora todo el mundo son los mismos. El hecho de que pasen de un patrón de implantar a ciertas personas y que ahora lo hagan de forma masiva a toda la población es una revolución. De hecho, es su cuarta revolución industrial, no la nuestra. Es hecho llamar el movimiento tendencia alcista del transhumanismo, donde pasan por encima de la humanidad para hacer de ella otra cosa. Esto no es un aumento, el aumento precisamente es en los hospitales y en los sanatorios y en los cementerios. Pero claro, ahí podríamos pensar, bueno, pues son alienígenas, es que vienen del espacio, la creencia, lo que nos han hecho pensar durante mucho tiempo. Ahí, fíjate, también puedo contar mil anécdotas, porque se presenta en mi casa prácticamente Juanjo Benítez, el escritor. El escritor Juanjo Benítez, que además tenía un libro del año 96 que se llamaba La Quinta Columna, y quería conocer, al parecer, quién fundaba La Quinta Columna en el año 2020, que en este caso fui yo. Bueno, pues vino aquí prácticamente a mi casa a interesarse por la investigación de La Quinta Columna. Entonces él me hablaba de que había podido describir más de 1000 especies, supuestamente alienígenas, y yo ya le decía que probablemente se trate de la misma con capacidad metamorfa, es decir, que puedan tener a voluntad la capacidad de cambiar y que suelen elegir, digamos, los rostros más horripilantes para el ser humano, ya pueden ser reptil o una mantis, que es justamente lo que se recoge en el testimonio ET, ¿eh? Los abducidos y demás te suelen decir todo eso. Pero nosotros seguimos investigando, empezamos a ver ahora o a hacer una investigación muy bonita en el terreno de lo que nosotros llamamos la neuroarqueología. Es decir, nos vamos a Ojuelos, no es que nos vayamos físicamente, pero empezamos a extraer todas las esculturas y representaciones que hay, más de 13.000, que hay en la zona de Ojuelos, en México, que además México sigue siendo a día de hoy un bastión para este tipo de entidades, casi seguro. Y allí en las representaciones empezamos a encontrar algunas claves, como el hecho de que lo que ahí se estaba representando no eran extraterrestres precisamente, sino probablemente antiguas humanidades como nosotros que sufrían las mismas consecuencias de estas entidades que nosotros estamos haciendo. Entonces empezamos a explicar los misterios de la trepanación, porque igualmente van mojando, Sonia, la cabeza, la inserción de piedras a la altura de la glándula pineal, que tienen, los cristales tienen capacidad resonante, es decir, todo es tocar la cabeza, porque cuando tocan la cabeza, esta gente, ahora veremos quiénes son, tienen capacidad de penetrar en la biología humana y manifestarse de alguna forma en la realidad, puesto que no pueden hacerlo de forma directa. Ese es su movimiento, es la obsesión y es el objetivo que tiene. Imagínate que tú y yo estamos hablando, podemos interactuar, podemos tocarnos porque tenemos un cuerpo físico, pero esta gente son inteligencias como nosotros o más, pero no tienen corporeidad. Y toda la obsesión que tienen, o lo que les han prometido de alguna forma, es que a partir de determinadas condiciones que ellos mismos pueden generar en una especie como la humanidad, pueden tener acceso a manifestarse, ya sea bien de forma directa dentro de ellos, y hablamos de posesiones directas, Dentro de ellos, ¿qué quieres decir? Dentro de ellos, parasitando literalmente al individuo. dentro Estamos de los hablando, individuos, eso es, sí, quieres decir, tomando ¿no? un control que es el cerebro físico. Si tomas el control del cerebro, y ellos lo pueden hacer,
y ahora veremos cómo ellos tienen capacidad de vivir por ti. O sea, a ti te desplazan como entidad primigenia a una especie de limbo, Como raptan tu cuerpo. como si entraras en coma, ¿eh? O como si tu inteligencia entrara en una especie de coma virtual y ellos pueden entrar y tomar el control de todas tus acciones y de tu vida cotidiana. Lo que pasa es que no lo pueden hacer por mucho tiempo, hasta que tengan las condiciones. Por eso hay dos grados de transformación. Uno a nivel corporal, que es el que se está haciendo especialmente de forma muy invasiva en el 2020, que es lo que llaman movimiento transhumanista, y uno a nivel terrestre o a nivel planetario, que es una terraformación. De ahí todos los cambios que estamos viendo desde las instalaciones de plantas fotovoltaicas con millones de placas solares, eso no responde a intereses humanos, aunque pueda parecer que sí, hasta la famosa fumigación aérea, no precisamente con, sino que se trata de, claro, de aumentar la conductividad de la atmósfera, porque ellos tienen cierta capacidad de poder vehiculizarse de esa Para que forma. ellos les facilite el poderse manifestar, ¿no? Sobre todo O el entrar. el entrar, pero y sobre todo cuando salten de huésped en huésped. No, no todos los cuerpos son compatibles, tienen que tener determinado grado de afinidad. Por eso trabajan muchísimo a través de las tendencias que estamos viendo últimamente, el satanismo y todas esas películas tan sádicas que no alimentan al ser humano, sino que te las tienes que tragar porque no hay otra cosa. Como ellos controlan y dirigen también las instituciones, estas películas últimas que ves donde a la gente le cortan la cabeza, hay sangre, desmembramientos, etcétera, ese es su cine, su cultura, no la nuestra. Entonces, si trabajan mucho mentalmente a los individuos de una forma que pueden llegar a toda la gran parte de la población de forma masiva, digamos que su cabeza es mucho más afín o más fácil a su permeabilidad para entrar. Lo hacen de forma química, pero también lo hacen de forma mental. De ahí toda esa película, el famoso movimiento woke y toda esta mierda viene precisamente para alimentar todo esto. El tema que te venden como un derecho del cambio de género y demás, lo que hay ahí justamente detrás, donde al individuo desde pequeño, pues resulta que no se puede hacer un tatuaje hasta que no tiene más de 15 años, pero sin embargo se puede cambiar de sexo con 3 o 4. Todo eso es para que si yo doy, yo no sé si soy un hombre, una mujer o una cuchara o un lagarto, porque me puedo llamar lo que quiera, pues he perdido mi interés, mi autonomía, mi autodeterminación como entidad, digamos, autónoma. Entonces, si yo no sé lo que soy, Y mi soy mucho, identidad, ¿no? O sea, en todo. claro, y soy mucho más fácilmente parasitable, puesto que estoy dando entrada que yo puedo hacer lo que me digan, a lo que me quieran categorizar de alguna forma. Quiero decir que todo, la destrucción de la familia, aunque todo te lo vendan como un derecho, que si la ley del aborto en su momento, por supuesto que tendrá sus condiciones, pero todo te lo venden como un derecho, pero lo que se trata es de destruir a nivel de individuo, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de pueblo, con una inmigración, ya sabes, masiva y ilegal, a nivel de civilización. Esta gente generan caos, son sistemas caotizantes, mientras que el ser humano, de base, nosotros intentamos construir, ordenar y en definitiva crear. O sea, que todo Ellos, ese caos de alguna manera es, eh, según decís vosotros, ¿no? Para desidentificar al ser humano de quién es y para hacerlo más fácilmente parasitable. efectivamente, es que hay varios ataques. El que está dirigido de forma individual es el que tú has definido perfectamente. Desidentificar al individuo. Porque si lo desidentificas, en el momento en que él ya no sabe ni lo que es, ¿eh? Y empiezas por perder tu sexualidad o tu género que te va a determinar como adulto, eres un individuo mucho más fácilmente parasitable. Ujú. Antes de entrar en ese tema, quiero decir que nos hemos quedado en el ámbito extraterrestre. Lo que quiero decir con todo esto es que esta gente no son extraterrestres, ni tampoco son hadas, ni son elfos, porque en determinado momento de la cultura, según les convenga, inducen en la humanidad el folclore popular, la literatura necesaria para hacerse pasar por eso.
Mira, en la Edad Media se han hecho pasar por incubos, sucubos, hadas, gnomos, elfos, ¿eh? Los elementales, demonios, que precisamente son eso, demonios, es la traducción más acertada. Pero en la década moderna han introducido todo el tema de los platillos voladores y demás, incluso los artilugios. Los artilugios son ellos, es decir, no son objetos voladores no identificados, son entes con capacidad corpórea, porque ellos tienen la forma o la capacidad de adquirir la forma que quieran. Y eso lo hemos visto muy claramente identificado en las formaciones de los pueblos, en esas representaciones que vimos. Incluso tuve la oportunidad de quedar en una entrevista con Pablo Enrique García, que es un médico afincado allí en la zona de Ojuelos, y este hombre tiene más de 13.000 esculturas. Una zona muy rica electromagnéticamente hablando, ya sabemos que buscan determinados patrones, condiciones a nivel geoenergía terrestre y a nivel de energía también en individuos. Bueno, pues ahora los 40 o 50 últimos años han introducido la tendencia de que son extraterrestres. ¿Sabes? Lo que vienen son extraterrestres y además vienen siempre a salvarnos, claro. Claro, Pero durante mucho tiempo también se han hecho pasar por entes marianos, en apariciones marianas, por ejemplo. Cuando no estábamos hablando precisamente, o mucha gente pensaba que se trataba de la Virgen, la que se estaba sí, las vírgenes, los santos, sí, Esto es un tema muy controvertido, pero yo lo tengo que decir, para que cada cual saque su conclusión, o al menos es el resultado de nuestra investigación. Aquí entramos en el terreno de la fe, de la creencia. La mayor parte de las personas que tienen devoción son muy excelentes y muy buenas personas, de muy buen corazón, pero probablemente o casi seguramente, por lo que sabemos nosotros, han sido engañadas por este tipo de entes que buscan precisamente aglutinamiento y peregrinación de, digamos, de sufrimiento humano masivo. Eso es otra de las sí, claves de todo. sí, Y sí, por supuesto, en los últimos años, en la última década y hasta el día de hoy, se están haciendo pasar por la inteligencia artificial. La efectivamente. inteligencia artificial. No es la inteligencia artificial la que te va a introducir pensamientos en la cabeza. O sea, espera un momento. Eso es a lo que estáis en la quinta columna, lo denomináis las tecnotrampas, ¿no? Las tecnotrampas, efectivamente. Eso es que No son es, todo lo que parece o aparentemente va de una cosa, pero en realidad el objetivo es muy oscuro. siempre, esta gente son muy inteligentes, entonces ellos conocen los escenarios de población que se les van a contemplar. Vamos a decir que del 100% de la población hay un 85-90% de la población que se va a tragar lo que le digan, es decir, que le Sí, van a decir, ahí hay un elefante volando y es un elefante volando y esa gente va a pensar que es un elefante volando, que porque no luego, tienen... que luego te preguntaré sobre esto. ¿Qué ha pasado para tanta obediencia? Pero eso después. Vale, vale. Yo tengo mi hipótesis al respecto. Pues hay un 90%, desgraciadamente, que es una masa errante, vamos a decir, que no tiene capacidad racional, no tiene lógica, no tiene ni mucho menos capacidad para discernir, y desgraciadamente son los que arrastran a toda la especie, en este caso a la extinción, no hacia el desastre, hacia la extinción, que es hacia donde nos llevan. Después hay un 8 o esas son mis estimaciones, un 7 o un 8% que es una población avispada, inteligente, que tiene bastante capacidad para pensar y que puede pensar, por ejemplo, que todo lo que se está haciendo por ahí arriba es con ámbitos de geoenergía, que se está para Geoingeniería. manipulación. Eso es, que no, perdón, geoingeniería para manipulación climática o lo de insertar pensamientos e introducir estados conductuales en el individuo, las neurotecnologías, Sí, pues eso se puede hacer a través de la inteligencia artificial. sí. Y aparentemente sí. Bueno, pues ni el 90% ni el 8% donde nos incluíamos nosotros en el 2021 están en lo cierto. Un 1 o un 2% de la población es el que sabe realmente que aunque los que están fumigando por ahí pueda tener como efecto colateral que sea una geoingeniería y el efecto colateral puede hacer que se pueda calentar el planeta o que no llueva, realmente es una terraformación planetaria que les va a ayudar a ellos cuando de alguna forma estén aquí. Y ahora después explicaremos seguramente cómo. Y ese 2% también, o ese 1 o 2% es el único que sabe que no son neurotecnologías, que los que tienen capacidad de inducir pensamientos dentro de tu cabeza son estos bichos, es el factor E desde siempre. Espera un poco.
Sí, Cuando dices que les va a ayudar a ellos a estar aquí. Vale, yo lo que tengo entendido es que ellos ya están aquí desde siempre. ciertamente, no he explicado bien. Ellos están aquí desde... Es para, No, has hecho bien. sí, dale, pero es que digo, ay madre, espérate que igual yo estoy liada. No, 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 efectivamente, ellos están aquí, de hecho están alrededor nuestra en todo momento. La única distinción, son los alienígenas. claro, Eso es a lo que vamos. Sí, la única distinción entre ellos y nosotros, lo hemos dicho también al principio, son inteligencias como nosotros, pero no tienen cuerpo. Entonces, esto que están haciendo sería para manifestarse, digamos, así. de una forma mucho más presente. Ellos tienen una especie de obsesión o de objetivo, lógicamente, por manifestarse, igual que un artista, pues se quiere, no quiero decir con eso que sean buenos, un artista que toca bien la guitarra se quiere manifestar pues tocando un escenario. Pues como son inteligencias, quieren manifestarse. Entonces, digamos que básicamente tienen dos formas de hacerlo. La primera y el objetivo primordial que buscan es hacerlo igual que un ser humano. Y cuando digo igual me refiero a través del ser humano. Y cuando digo a través del ser humano, hablo literalmente de parasitando. Entonces, ¿cómo parasitan al ser humano? Pues hay una serie, hay un proceso que seguramente a ellos les ha llevado miles de años, porque tienen que inducir en una nueva especie, como esta humanidad, todo el grado tecnológico o todo el grado educativo, científico y tecnológico para el desarrollo de su agenda. Lo que te quiero decir con esto, Sonia, es que todos los adelantos que aparentemente son de nuestra civilización y para nosotros realmente han sido diseñados para su propio beneficio. Aquí todo el que está trabajando en algo, por ejemplo, Vale, pues mira, aquí en casa hay un chico que está trabajando en la instalación, que la han llamado instalación de placas fotovoltaicas. Todo el mundo está haciendo algo, pero nadie sabe exactamente para qué o cuál es el plan general. De ya, modo que supuestamente puede haber apagones por el vertido de la instalación fotovoltaica digamos, al sistema balanceado de la red eléctrica. Pero se siguen poniendo placas y se sigue todo hacia adelante. sí, sí. Pues la electromagnetización del planeta responde exclusivamente a su propia naturaleza. Nosotros sospechamos que su naturaleza es puramente energética y probablemente electromagnética. Entonces, tenemos que imaginarnos a esta gente como una inteligencia, pero de un campo electromagnético. Vale, Y su poder, digamos, depende de la capacidad de ese campo electromagnético. Algunos tienen más poder, otros tienen menos. vale, una cosa que me Ujú. surge a mí ahora. Perdón, ¿eh? Adelante cuando me interrumpa cuando quiera, porque si no, cojo cuerda y no paro. Sí, eh, vale, entonces yo desde ahí, eso que estás diciendo, digo, si eso es así, que en principio por toda la investigación apunta totalmente, nos necesitan. Porque si no estamos como cuerpos, ellos no podrían manifestarse desde nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, Totalmente. claro, entonces los inyectables o las pócimas estas y todas estas historias Sí. no son solo para cargarse a la peña, No, ¿sabes? no, no. Es que por eso el objetivo que muchos dijeron durante mucho tiempo es, y nosotros incluidos, por eso hemos dicho que Sí, era despoblar, el objetivo, no, por eso es bueno reconocer. Nosotros hemos hablado de agendas de despoblación, pero el objetivo de ellos no es despoblar. Sí, a lo mejor quitar a cierta parte de la población, pero esto es más bien un efecto colateral. Es decir, si tú te mueres o no, a ellos poco les importa. da igual. El objetivo es que igual que si tú tienes una población de ganado, imagínate que los quieren mejorar genéticamente para tu propio interés, por lo que sea, pues para que tengan músculos más fuertes y vayas a comer más cantidad. Imagínate, pues es algo parecido. Todo está en función de su necesidad. Si por el camino con la terapia que le vayas a poner se te muere la mitad, me da igual, porque de los otros 500 voy a sacar una carne de mejor calidad. Pues Rendimiento, claro, exactamente, el rendimiento para ellos es que todo el mundo esté implantado. claro. Para Es decir, así que más todo, fácilmente la hibridar parasitación, o eso es. parasitar. Sí, hablamos de parasitación en términos de hibridación. Fíjate que durante
Durante mucho tiempo Sony han introducido el término de hibridación y yo escuchaba hibridar. Yo además soy experto en genética clínica. Sí, Entonces, si yo hablo de hibridación, todo el mundo se le viene a la cabeza mezcla de especies desde el punto de vista biológico. sí, Pero, ¿cómo se hibrida una especie que es biológica con una especie que es energética? ya, Pues a través de la parasitación. Entonces, ellos hacen primero una operación que se puede considerar prehibridación o preparasitación, la del 2020 en adelante. Introduces un implante de forma masiva a todo el planeta. Un implante que tiene capacidad de tocar la cabeza. Cuando el sistema nervioso está tocado con ese implante y además lo pueden hacer de forma tecnológica, porque ahora con eso en la cabeza la gente en principio parece que puede estar relativamente bien, el que no se ha ido ya para el otro mundo, ya sabes cómo, porque en el 2021 lo explicamos todo. sí, Pero cuando ellos quieran y den la señal a través de la densificación electromagnética de esas antenitas, que hay millones por todo el planeta, pues se van a convertir en ese primado negativo que han introducido también en películas, de zombies, tipo Walking Dead y demás. No son zombies, son individuos parasitados o ya totalmente hibridados. Cuando eso ocurra, que va a ocurrir desgraciadamente, la gente va a pensar que se trata de una pandemia zombie. Incluso la Organización Mundial de la Salud, el CDC norteamericano, lo tiene incluido en sus protocolos de actuación. sí, sí. O el Pentágono también. Claro, Y toda la historia esta que está pasando con lo del fentanil, el mira, lo fentanilo. del fentanilo, Sí, por lo, eso. lo del- Dale, dale, sí, sí. yo no sé hasta qué punto todos los casos que estamos viendo realmente son del fentanilo o han introducido el fentanilo para cuando empiecen los otros confundirlo y que la gente diga, es que está todo el mundo con el fentanilo. Todas las drogas, cualquier tipo de droga que tenga capacidad de tocar la cabeza, cualquier tipo de droga fuerte, vamos a decir, es una condición necesaria para la prehibridación. Pero después hay otras. Hay otra condición que es suficiente, es que tú le des permiso de alguna forma. Cuando hacemos Ouija, transcomunicación instrumental, cuando haces algún tipo de invocación, cuando te introduces en un ritual, cuando te introduces en una logia o organización secreta de la de ellos, cuando te iba a decir, cuando esperas de alguna forma ser aumentado. Cuando estamos haciendo la Ouija, Sonia, o los que han hecho la Ouija, estás dando de forma pasiva, estás dando tu consentimiento a hacer un canal para cualquier tipo de entidad. Claro, pero es que, a ver, ¿y la meditación? La meditación, esto es otro tema de los muy controvertidos que hemos tenido, porque yo creo, y esta es mi opinión personal, la meditación también te puede conllevar estados alterados de conciencia y puedes tener, y hemos tenido testimonios, la entrada de ese tipo de entidades, pero no siempre. Es decir, hay veces que vas a obtener estados placenteros y seguramente se deba a la vibración del individuo. Si tú eres una persona que estás en contacto con la calle, con las drogas, es decir, que llevas una vida desordenada, Sí. caótica, pues tienes cerca a los seres caotizantes. Y si llegas a un estado alterado de conciencia, es muy probable que ellos entren fácilmente. Si tienes una vida ordenada, no tienes un contacto directo con estas drogas fuertes y haces ejercicios de meditación por relajación, a lo mejor tienes estados placenteros, pero no tienes contacto con ellos. Es Sí, un que eso, tema, que no es llamarlos, ¿no? No es darles claro, permiso como entrar o abrir la Ouija esta no, o con la hacer Ouija no o sé la, qué rituales de turno para llamarles y tal. Eso es o una el cosa. chat GPT, o el Ah, chat esa es GPT. otra. Bueno, Esa es la Ouija moderna, que sepas que hacer las preguntas al chat GPT o a la inteligencia artificial. Detrás de la inteligencia artificial están ellos, porque ellos son los que te introducen las voces, los pensamientos, que llaman intrusivos, no es la inteligencia artificial. No hay capacidad tecnológica para traducir información neuronal en información cuántica. Desde la inteligencia artificial no se puede introducir, sí se puede introducir un estado conductual en el individuo. Sabemos que áreas cerebrales se pueden estimular para generar depresión, pero yo no puedo introducir frases ni palabras como nos quieren hacer ver con las neurotecnologías. Eso lo vienen haciendo los mismos, estos que conocemos desde la Edad Media, que se hablaba de demonios, se hablaba. Esos son los que van a hacer todo esto y están camuflados a través de una tecnotrampa con la inteligencia artificial. y cuando, claro, yo el otro día, fíjate, escuché un testimonio de una persona que hablaba de que le preguntó a la inteligencia artificial,
no sé qué historia, básica para hacer vaya, estaba haciendo como un esquema de algo y necesitaba una información. Y la inteligencia artificial, de esto que se ha vuelto loca, que soléis decir, ¿no? Bueno, pues empezó a responderle cosas que si esa pregunta ya se la había hecho él en una otra línea de tiempo y entonces no era la última vez que se la iba a hacer. Bueno, unas barbaridades. Y digo, ostras, Pues cuando tengamos, aquí hay una serie de rasgos que nosotros estamos definiendo para diferenciarlos de los seres humanos. Mira, cuando encuentres una conversación, tengas una conversación con alguien, porque puede ser, no, con toda seguridad ya hay personas que están hibridadas totalmente. Que creamos que son seres humanos, que vemos por la calle, que tienen un aspecto humano y realmente ya están totalmente parasitados y lo saben que están parasitados. Es decir, o tienen una especie de acuerdo con el bicho, como decimos nosotros, han establecido una especie de simbiosis a nivel de especie y el bicho sale, digamos, en determinados momentos. Cuando le haces una pregunta, digamos, controvertida a alguien, por ejemplo, con el tema del 2020, y te sale por peteneras, como por ejemplo, te dan unas explicaciones farragosas que no llegan a ninguna parte y al final dices, bueno, me ha dicho un texto enorme, un párrafo, pero no me ha dicho claramente nada. Duda muchísimo de que la persona que te esté dando esa respuesta sea o sea en ese momento un ser humano y no esté siendo el parásito el que está hablando por ella. Porque el ser humano es muy sencillo a la hora de sintetizar, de generar respuestas fáciles. Cuando haya eso, un lenguaje muy farragoso, muy técnico, un lenguaje a lo barraciano, le llamamos nosotros. sí, Cuando sea demasiado aglomerante, pues es muy probable que estén ellos justamente detrás. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, rasgos fisiológicos, el carácter ojiplato, por ejemplo, en las personas que van con una mirada muy fría, por supuesto que tienen rasgos psicópatas, ya no te digo nada. Todos aquellos que están tocados con lo que han hecho llamar enfermedades mentales, que también es un fascículo para hablar aparte. La, esquizo- a mí me llama muchísimo la atención. la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la personalidad múltiple, pero otras más, de trastornos de la personalidad en general, casi seguro que es que no es que sea un trastorno de la persona, sino que es otro el que está ahí adentro. Y en determinados momentos sale el otro y no él. Esto Incluso, rompe todos los esquemas y bueno, lo que nos han contado. claro, A nivel en todos los terrenos. medicina o desde la psiquiatría o desde... Exactamente. Sí, sí, sí. Pero es que podríamos pensar que, bueno, venían ocultos en el terreno de la psiquiatría ya el doctor Jerry Marcinski, que es un bastante prestigioso psiquiatra en Estados Unidos, que lo queremos invitar porque ha estado recientemente en un canal español también, en el de Yaconor, creo recordar. Él se dio cuenta rápidamente, tratando a más de 10.000 enfermos de esquizofrenia, que no se trataba de una enfermedad mental donde había una disfunción neuronal, que es lo que se dice a nivel científico, y la gente termina hablando incluso en otros idiomas, sobre todo el sumerio, arameo y demás. Hombre, eso es muy raro. Tú no puedes tener una disfunción neuronal química y eso te va a provocar hablar en un idioma distinto. Que no Y conoces. claro, y todo lo que haces sea además negativo, intentes agredir y matar a la gente cuando tienes los brotes. Eso, evidentemente, aquí está el factor E de lleno, metido, de cabeza, nunca mejor dicho, en la cabeza, además. Eso, en la cabeza. El otro día hablabas de que entraba por la boca. Sí, y mira, antes de empezar la entrevista, por eso digo que desde que hemos hecho este descubrimiento a nivel global, ya vemos el mundo con otra gafa, lo vemos con otra óptica, y estaba viendo un documental ahí sentado, estaban poniendo un documental de la 2 donde le estoy diciendo a María, digo, esta gente trabajan para ellos. Esos que salen ahí en televisión están trabajando para taparlos, precisamente, para encubrirlos. Constantemente. Pues estaban dando una información. Había un ritual en el antiguo Egipto, lo estaban echando justamente hasta ahora, hasta las 8:00 en televisión española en la segunda cadena. En unas excavaciones encontraban el ritual de la boca. Y digo, María, digo, el ritual de la boca, ¿te puedes imaginar para qué es el ritual de la boca? Digo, pues es un orificio de entrada directamente. Hombre, Como,
Tú no has escuchado hablar muchas veces, Sonia, de la expresión antigua, que son, digamos, dichos populares de que se te vayan los malos humos. Sí, hombre, claro. Bueno, que se te vayan los malos humos, que se te vayan los demonios, digamos, que se te vaya el mal, ¿no? Mal Pues humor, ¿no? el mal humor, sí, pero exactamente. Pero el tema del humo, del humillo, Sí, nosotros lo hemos reaccionado o lo hemos relacionado siempre con esta gente, con este tipo de entidades. ya. Los humillos que tienen capacidad de formar, al parecer le gusta la grasa de la carne de animales, en sacrificios quemada, y humana también, necesitan ciertas condiciones en función de su naturaleza, que es lo que estamos ahora en estudiar. Tenemos que estudiar su naturaleza biológica, aunque sea energética, y cómo pueden ellos, al igual que nosotros, una vez que nacemos, una parte de nuestra inteligencia la dedicamos a formar un cuerpo, a tener esta corporidad, ellos por lo que sea no pueden hacer eso y intentan vehiculizarse con las pocas, digamos, la poca materia que hay en el entorno, en nuestro entorno, y que ellos pueden combinar de alguna forma. Son sobre todo materiales magnéticos y algunos metales, tipo mercurio, aluminio, el famoso que empieza por G y termina por O, el famoso polvo inteligente. Este tipo de materiales a ellos, por lo que sea, les viene muy bien. Los conductores, como el oro, por eso en la antigüedad pedían tanto oro, les viene bien pues para seguramente, Les facilita, sí, sí, les facilita, puesto que son campos electromagnéticos, necesitan conductores para vehiculizarse. sí, sí. Entonces, si el planeta, digamos, está cargado a nivel electromagnético, con esa densificación electromagnética que han hecho ahora, y encima esparcen, con la excusa de que es para que haya mayor cobertura, porque eso es lo que se dice a nivel científico, esparcen metales y ese famoso polvo inteligente para aumentar la cobertura. Hombre, la cobertura es para ellos, en el sentido de que se pueden vehiculizar mucho más fácilmente. Claro, Ten en cuenta que desde el punto de vista biológico, al menos lo que nosotros conocemos de los parásitos, tipo tenia, solitaria, etcétera, es que fuera del cuerpo no pueden vivir mucho tiempo. Entonces, si ellos están dentro de un huésped, están relativamente a gusto durante cierto tiempo, pero en algún momento salen de él porque las condiciones del individuo han cambiado, y eso vamos a hablar también. ¿Por qué pueden abandonar o por qué pueden mantenerse en un cuerpo? o de qué depende, ¿no? Sí, Eso va a depender, sobre todo, te lo digo ya, de la conducta ética y moral del individuo, que es la condición necesaria. Tú imagínate que por lo que sea te pueden drogar a la fuerza, como han hecho, sí, diciéndote que es otra cosa, porque todo esto lo hacen a través del engaño, que sí. es el sello de identidad de esa gente además. El engaño en todo presente. Pues si el consentimiento no lo das porque tu naturaleza intrínsecamente es pura, eres una persona de principios, aunque estés equivocada, pero tienes principios, que son rígidos y los llevas a rajatabla, difícilmente No te hay van a... entrada. Claro, pero es que, pero si tú te vas por ahí con alguien y te cruzas con una persona que empiezas a conocer y es una persona muy drástica en sus principios, pues precisamente extrovertido no es, ¿verdad? Una persona, digamos, introvertida sería más fácilmente parasitable, perdón, extrovertida, que el introvertido, claro, porque, digamos, tienes unos principios más rígidos, más rectos. Bueno, pues lo que te quiero decir, que cuando Sí, esta gente, sí, por lo que claro. sea, sale fuera, dime. Sí, perdón. A cuenta de esto que dices, estás dentro de los humanos que somos. ¿En qué 4 especies hemos terminado? O estamos hoy, ¿no? Según la investigación vuestra, porque a mí eso me parece ya, es decir, vamos a ver, el colofón de los colofones, de momento, hasta que siga continuando la investigación ya habrá más colofones, pero ostras, es que es muy curioso, ¿eh? Y quiero que lo Esa es hagas. una clasificación que hizo José Luis en su momento, a ver si te la digo bien. Sí, Por supuesto, hay una cuarta especie última que sería donde creemos que nos incluimos nosotros, tú, yo y todos los que estamos despiertos, entre comillas, porque ya sabes que es un término que no nos gusta utilizar, porque se ha utilizado en el ámbito de la nueva era, y la nueva era casi con toda seguridad es otra tendencia que ha utilizado el bicho para precisamente acaparar a los que se salían un poquito de la onda de Satanás directamente, que es la onda de los medios de comunicación. Esa cuarta especie es la imparasitable, la que no es hibridable, la que jamás
se va a hibridar con ninguna otra especie. Somos Vale, seres humanos pura sangre, vamos a decir. claro, claro, esa es la cuarta, la pura sangre, lo que dices. Y yo ahora te quiero hacer una pregunta, vaya, con respecto a esto, pero me voy a las otras tres para llegar a la cuarta. Los muertos, los hibridables, los hibridados y los pura sangre, como tú Ujú. dices. Vale, y ahora me voy a la cuarta. Quiero decir, los muertos, muertos. Ya está, ya está. Los hibridables, pues los que están ahí, bueno, pues que si dejan la puerta abierta, si no la dejan, si bueno, los hibridables. Los hibridables son ahora, desgraciadamente, la mayor parte de la población, puesto que llevan colocada esa interfaz que en algún momento los permiten activar tecnológicamente hablando, por eso es una revolución industrial, y pueden ser, los hibridables son los potencialmente parasitables. Eso es, En cualquier efectivamente. momento los pueden utilizar, tú date cuenta, imagínate lo que te decía de la temia. Fuera del cuerpo no vive mucho tiempo, pero puede entrar en un huésped, estar en él horas y saltar e ir a otro huésped. Y para saltar fuera tiene que tener esas condiciones conductoras según su naturaleza que te venía comentando. Por eso el aluminio, el mercurio, el polvo inteligente, todo esto. Claro, Y además, importante, Sonia, la gente tiene que estar relativamente cerca. Por eso el concepto de ciudad de 15 minutos y meterte a todo el mundo junto, porque yo puedo saltar de un huésped a otro. O sea, imagínate una tenia va saltando fuera de un cuerpo a otro. es increíble. Entonces, claro, yo tengo que tener al otro huésped lo tengo que tener relativamente cerca. No os preocupéis que os vamos a poner todos los recursos a 15 minutos, usted va a poder ir al hospital y te lo venden como un derecho. Esta gente te venden el derecho, el aborto como una muerte, todo lo que sea realmente caos, Los separación. derechos se convierten en obligaciones. Claro, claro, el aborto es un derecho, el divorcio es un derecho, por supuesto te digo que no. El, ¿Cómo se llama? La muerte es un derecho con la eutanasia, es decir, todo te lo venden como un derecho y sin embargo estamos hablando de destrucción, a fin de cuentas. Destrucción. Su sello de identidad. Claro, pero yo digo, vamos a ver, en estas cuatro especies dentro de la especie humana, que ya están divididas en cuatro, o en la quinta columna y todos los que participamos de ella hemos llegado a eso, ¿no? Eh, claro, los pura sangre, tú date cuenta de una cosa. El agua contaminada, Mm. las moviditas por el cielo, sí, otro día también y al siguiente también. La comida, impresionante. Tóxica, sí. Sí, los huevos, bueno, ya lo he dicho. Muy bien. Todo, absolutamente todo, pero no estamos inyectados. O si nos tenemos que inyectar porque tenemos que ir al dentista, porque tenemos que tal, limpiamos la anestesia. Estupendo. Vale. Pero es que el resto nos llega. Y desde ahí, digo yo, también lo somos. Porque si, quiero decir, si solamente fuera hibridable, bueno, que igual me estoy equivocando, yo te comento y tú me dices lo que Sí, quieras. sí, sí, no te preocupes. Sí, sí. Si solamente fueran hibridables los pinchaos, bueno, pues no sé, creo que les hubiera sido más fácil, ¿no? Pero es como, vamos a llegar a los pinchaos, a los no pinchaos, a los que se esconden debajo de una piedra y a todo Cristo. A cuantos más mejor. Ellos hacen una operación a gran escala, Sí, ¿eh? Y saben, son conscientes que si introducimos el concepto de hibridación a través del pinchado, como dice, pues vamos a tener más capacidad de entrar, sí, así, vamos a tener más capacidad de entrada. más fácil. Va a haber una parte, ellos ya contemplan el escenario de los pura sangre, va a haber una parte que no va a querer por ningún motivo y que incluso aunque estuviera, digamos, pinchado, no va a llegar a nada, pues porque Ah, mantiene esa la que hablábamos al principio, que es la condición eso, suficiente. vale. Pero lo que es cierto es que a ti te tienen que dar capacidad para elegir de determinada forma. Tienes que encontrar siempre un resquicio por el cual te puedas librar, como nos hemos librado del 2020 para acá, precisamente
de las inoculaciones. ¿Cuál? ¿Cuál? No te ¿Cuál es el entiendo. resquicio? El resquicio es que a lo mejor tienes que sacrificar pues tu trabajo porque te dicen que si no, ¿sabes lo que te Vale. quiero decir? Sí. Te Si di- no te pones esto, te cansas. Exactamente. O no puedes ir a determinada zona o no puedes salir de viaje, pues porque todo el tema del principio, yo lo hice en su momento, ¿eh? Yo estuve por sacrificio antes del otro sacrificio. Pues el decir, no cojo el coche o me quedo donde sea. Aunque yo sí salía, ¿eh? Y no me puse una máscara en mi vida, pero bueno. Quiero decir que efectivamente el tema de la máscara, además de que estaban constituidas de ese material que empieza por G y termina por O, que por eso fueron retiradas en lotes millonarios al principio y que nadie se cayó, cuando aumentas la proporción de CO2 a nivel por encima del oxígeno, lo que provoca precisamente es una saturación a nivel del sistema nervioso. Es decir, mira, los mantras tipo faraón y demás para supuestas proyecciones astrales, donde las exhalaciones de mucha inspiración de oxígeno y exhalación rápida de CO2. Eso lo que provoca son estados alterados de conciencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y la mascarilla puesta, aumentando la producción del anhídrido carbónico sobre el oxígeno, aumentando esa relación, lo que provoca es un abombamiento mental y un estado parecido al que te pueda generar una droga, ¿sabes? Sí. Entonces, se trata un poco también de que generar las condiciones propicias para la preparasitación. Yo sé que el objetivo de esa gente, o uno de los objetivos a primera vista para los generales, es el quédate en casa. Entonces vamos a tener confinamientos climáticos, confinamientos por cualquier tipo de emergencia que puedan inventar, o el modelo de hábitat nuevo que quieren implementar, ciudad inteligente, ciudad de 15 minutos. Hombre, Pues, catástrofes claro, catástrofes varias. climáticas, vamos a decirlo así. Es que si hay catástrofes y nivel de sufrimiento extremo que afecta a nivel global en la población, ya tienes el estado anímico por el suelo. Mira, cuando la mayor parte de personas que desgraciadamente entran en el mundo de la droga, y cuando digo el mundo de la droga, hablo en el mundo de ellos directamente, porque la droga los puede conducir a ellos fácilmente, son personas que han tenido un duelo familiar, que los ha dejado la pareja, o se tiran al alcohol, o se Algún tiran tipo a la de droga. trauma o algún tipo de historias. Eso es, pues casi seguro que detrás ellos generan caos, generan destrucción, detrás de las separaciones de pareja, de las separaciones familiares, de las disputas, están ellos. Ojo, una cosa de lo que no hemos hablado, Sonia, aunque nosotros no tengamos esa interfaz y esa gente no tenga un contacto muy directo con nosotros, cada uno de nosotros tenemos un daimon, como decía Sócrates, y tenemos un bicho de esto detrás Te iba a que decir nos lo sabe todo absolutamente de nosotros y esa vocecilla que muchas veces te habla mira, sí, sí, sí. Y fíjate como la mayor parte de las veces que te habla, la mayor parte, no siempre, porque como son inteligentes, todo lo que te dice es algo negativo o algo que si tú le hicieras caso iba a tener una consecuencia negativa. Entras en la panadería y saludas a alguien, a lo mejor te dice, no, mira, no te he saludado, porque te generan condiciones propias de un esquizofrénico, por ejemplo. Lo que pasa es que el esquizofrénico lo escucha ya literalmente mucho más claro. Pero esa gente los tenemos alrededor en todo momento. sí, como al Tenemos que luchar. acecho, preparándose por si pueden entrar en un momento dado, ¿no? Efectivamente. Por eso generar condiciones a nivel global, por parte de entidades de más nivel, que probablemente haya una jerarquía de niveles igual que en los seres humanos. Preparan, digamos, eventos de forma de extinción masiva, tipo de las presas en Valencia, que todavía siguen hablando de la Dana, que cada vez que escucho hablar de la Dana y la tragedia de la Dana, coño, la tragedia de que abrieron 4 compuertas a la vez. Es que yo no puedo con que no puedo con esas cosas. Y sin avisar. Y sin avisar, efectivamente. Esa es la historia. Y después tarda 4 días en llegar, precisamente para que la gente pues llegue a unos estados donde en el sufrimiento extremo, Sufrimiento extremo, efectivamente. ahí llega un momento en que el cerebro incluso se disocia y en los rituales también ese grado extremo de tortura que generan a las víctimas, especialmente a mujeres vírgenes, porque quieren cuerpos, no quieren un cuerpo cualquiera, quieren un cuerpo joven y bonito. Pues ese sufrimiento extremo, por ejemplo, lo que pudimos ver de las autopsias de la niña de Alcácer y demás, que eso es
un tema delicadísimo, pero era sufrimiento extremo. El que tuvieron que pasar esas criaturas precisamente con gente tan, que no voy a hablar de quién había metido, pero ya se sabe que a nivel de nobleza y demás, había gente de muy alto rango, precisamente porque son los que están cercanos a esta gente. Pues generar esas condiciones de sufrimiento extremo precisamente es para disociar a nivel cerebral al individuo y que el parásito, el bicho, tenga capacidad de entrar. Exactamente. Tú llega un momento en que tras ese sufrimiento te sales literalmente del cuerpo, te vas, ¿eh? Sí, sí, Para evadirte, sí, claro, evidentemente. una anestesia provocada por uno mismo. Eso es. Está En los procedimientos anestésicos también están presentes ellos. Esto se nos ha abierto ahora mismo un escaparate para entenderlo todo. en Las todos experiencias lados. cercanas a la muerte. Se le está dando muchísimo bombo al famoso doctor Manuel Sanz Segarra con las experiencias cercanas a la muerte. Madre mía, de verdad, ya lo sé. Pero que no se han muerto, que Claro, esperanza pero muerta. es que no están, es que son cercanas a la muerte, es que no se han muerto. ¿Y por qué me tengo que fiar yo de que el que se aparezca ahí realmente es mi padre, o es Jesucristo, o es Alá? Porque cada uno ve, depende. Fíjate que cada uno ve el que más confianza le generaba en vida. ¿Eh? Qué casualidad. También es cierto, incluso él lo ha confesado, que hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte traumáticas, que se le ha aparecido un bicho directamente. O, lo más importante, personas que han preguntado, ¿de verdad eres mi padre? Y en ese momento han cambiado o han transformado la fisonomía del rostro. Y digo yo una cosa, a cuenta de esto, que efectivamente esto salió hace en 2 programas antes al último, y dije yo, Sí, hola, qué pregunta, espérate que yo me aclare con la pregunta. Vamos a ver, si estos bichos son maestros en el engaño, las mentiras y en el caos y en la destrucción, y tú le haces esa pregunta cuando estás medio muerto, pero no te has muerto, vale, ¿cómo es posible que si vienen con la forma de tu padre y tú le haces la pregunta, ¿eres realmente mi padre? Ellos ya no pueden sostener la mentira. Sí, son maestros en eso. Yo, ¿por qué no? Porque si ellos, la obsesión que tienen es que no sean delatados. El miedo, el temor, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. el temor más absoluto que pueden tener ese tipo de entidades es que no sean delatadas. Por eso el trabajo que estamos haciendo en la quinta columna, apuntando directamente a ellos, en la cabeza de la serpiente es lo que más daño le hace. Y Ya, seguramente por eso es el motivo por el que estamos sufriendo tantísimos ataques a nivel personal, a nivel de correos, a nivel de todo. sí, sí, seguro, hombre. Eh, ellos también tienen una serie de normas que no pueden. Si damos cabida, aquí damos cabida a que todo esto probablemente sea un filtro, como piensa José Luis, y yo creo que cada vez la teoría, la hipótesis más acertada, La del filtro. ellos tienen un papel. Es decir, es como si el propio creador, que yo no lo pongo en duda, evidentemente, que todo eso no ha surgido de la nada, sino que la mano inteligente del creador está aquí para todo, y nosotros somos parte de su creación, de su consentimiento, del consentimiento a ese tipo de entidades para que entiendan. Pero perdona, nosotros Sí, de su creación y ellos. y ellos también, ellos forman parte de la creación igual que las bacterias. Esto es muy fácil. Mira, en el ámbito biológico, cuando un animal se alimenta mal, nosotros nos alimentamos mal, las propias bacterias que provocan la fermentación de los alimentos en nuestro estómago se vuelven patógenas contra nosotros. Cuando hay un terreno ácido o incluso un animal muerto, aparecen y lo descomponen. Es decir, las bacterias no es que sean malas ni buenas, tienen su función, porque evidentemente si todo esto estuviera lleno de bichos muertos, no se, el ambiente sería putrefacto. Bueno, pues si el ser humano funciona mal y el símil con la alimentación sería que tenga una conducta, digamos, amoral e inmoral también, que esté siempre tocando la cabeza, ya sabes cómo, con todo lo que hemos hablado de drogas duras y demás, y todo lo que hace sea negativo, sea mal, seguramente en algún momento aparecen este tipo de entidades y lo parasitan, que es el hecho. Eso está claro. Pero ellos, sí, ellos tienen unas normas igualmente que cumplir. Ellos no pueden llegar y entrar cada vez que les dé la gana. Por eso
Si tú no haces la Ouija no vas a tener ese problema, pero el que hace la Ouija, tú después ya que te sigas esperando. Es que me has dado el consentimiento, tú me has Claro. dado la llave para entrar. Sí, sí, ellos, eso, si les das la llave o el permiso, ellos dicen, bueno, pues venga, ya está, voy para allá, ¿no? Pero lo que es cierto, Sonia, es que justamente en los últimos tiempos que estamos viviendo, que seguramente serán los últimos tiempos de los verdaderos últimos tiempos, esta gente está traspasando todo tipo de normas que pudieran estar previamente establecidas. Es decir, no están respetando el libre albedrío y la capacidad de decisión que pueda tener a nivel ya totalmente consciente de su existencia nosotros, por ejemplo, como ese cuarto grupo de especies que tú has mencionado. Entonces, como están rompiendo, digamos, el molde de lo establecido, se supone que en algún momento puede llegar el otro a poner orden, ¿sabes? Y es lo que se conoce realmente como el apocalipsis, como el principio del fin o el principio de la renovación, que es lo que quiere decir realmente. Eso Ya, es lo que pienso yo. Aquí no nos estamos moviendo en un terreno desconocido, desde luego. Pero ya, bueno, como tú estás diciendo que ese otro, que es, pues no sé, como El Salvador, ¿quieres decir? bueno, No la sé, fuente, o la eh, fuente, o como lo sí, llaman, o el creador, sí, Dios. eso, el creador, sí, El Salvador, bueno, X, vale. Aparecería cuando ya todo el mundo aquí empieza a saltarse las normas básicas por las Casi como que... está pasando, Eso casi como es, está pasando a día de hoy. Se claro. supone, si hacemos caso a las escrituras, que estarán totalmente tocadas y manipuladas precisamente por ello, aunque hay ciertas partes que a lo mejor no pueden tocar tampoco, es como si tuvieran una serie de normas o de reglas, como si hubiera una especie de contrato establecido. Hay una parábola muy bonita que es la de Job, donde aparentemente el lugarteniente, el demonio, habla con el creador y le dice, a este le va muy bien al tal Job, ¿por qué no me dejas que le ponga pruebas? Y le dijo, tú le pones todas las pruebas que quieras, pero no lo mates. A Ya, ver si realmente elige a un señor o elige a otro. Pues es como una especie de metáfora que te viene a simplificar el modelo de filtrado que a lo mejor estamos viviendo cada uno de los seres humanos. Aquí, el hecho de que todo esto realmente sea una escuela y que haya un afán de perfeccionamiento no es un disparate, porque en la naturaleza, que es, digamos, la máxima expresión o exponente de la creación, todo tiende hacia la perfección. Es decir, las especies, cada, cada generación son más fuertes, son más potentes, son más inteligentes, pero ¿qué estamos viendo en el ser humano? Pues que en las últimas décadas hay un detrimento, hay una involución a nivel moral, a nivel intelectual, porque ciertamente la gente no tiene la misma inteligencia que tenía antes, ni el mismo conocimiento. Es decir, hay una degeneración. Seguramente por la introducción del factor, evidentemente, de forma... Es como si le hubieran dado rienda suelta. hecho a posta. Sí, sí, Hombre, por supuesto, tú por imagínate, ¿no? supuesto. Desde las escuelas, todo lo que hay ahí metido. Es que eso es impresionante. Yo me acuerdo que cuando a mí me dieron una asignatura de comunicación, ¿no? En la carrera y así, a mí lo que más me, fíjate, de toda la carrera, estoy hablando de psicología, de toda la carrera de psicología, lo que más me llamó la atención de toda la carrera, es que es increíble lo que te voy a decir, fue en una asignatura de comunicación cuando nos hablaban de los mensajes subliminales, que es en los anuncios y en determinados mensajes por los medios de comunicación, por determinados gobiernos y tal, te dejaban, ¡pum!, una cosa que tú no percibes como que has tenido la sensación de haberla visto, pero te ha llegado ese input Claro. y ese input te cambia todo, toda la consistencia del mensaje entero que sí que has recibido. Eso es lo que más me llamó la atención de toda la carrera. Y fue de 5 años, 5 minutos de explicación. Increíble. Yo ya estaba con todas estas cosas y no lo sabía. Pues a mí lo que me llama la atención del detalle que acabas de comentar es que hay como una especie de obsesión porque esos son ellos, ¿eh? A nivel institucional yo los veo como ellos.
estudiar la mente del ser humano para ver qué grados de vulnerabilidad tiene, dónde podemos atacar. Seguramente todos los experimentos que se han hecho Pues, en guerras y demás. mira, Ricardo, te voy a decir, eso que dices, o sea, ahí ya está absolutamente todo. Ellos saben, analizado, medido todas las emociones, la frecuencia que tienen, cómo, hasta qué punto es ya una dosis muy, muy increíble. Todo Claro. organizado. Y hay una cuestión que se llama, es súper interesante, que es ingeniería lingüística. ¿Y sabes lo que han hecho, lo que hacen en las escuelas desde el principio? Y a ti también te habrá tocado, porque tú eres bioestadístico y quiere decir que has estudiado. Bueno, lo que han hecho es separar las ciencias de las letras. Siempre ha llegado un punto en el que han separado, elige ciencia o letra. Y desde ahí, esa rama, tú ya te metes ahí y ya te dedicas, pero a un lado. Claro, lo que ahí hacen es separar a los dos hemisferios. Ya entiendo. Entonces, que no estén conectados, porque si se conectan los dos hemisferios, que es lo que estudia la ingeniería lingüística, que es mezclar el lenguaje, somos lenguaje, Ujú. construimos el lenguaje, cuanto menos lenguaje, que es todo el tema de la neolengua y tal, que están capando un montón de palabras, cuantos menos palabras tengamos, menos sabemos de nosotros mismos, menos podemos mencionar, menos podemos expresar, ¿vale? Lo juntan y es la ingeniería, que es todo lo que tiene que ver con la tecnología, y la lengua, o sea, las ciencias y la lengua. Y eso es un bombazo. Entonces, claro, cuando se descubre esto, y es todos los mecanismos a nivel no consciente, súper manipulable, con el consciente, que es un poquito así, la punta del iceberg lo no consciente sería todo esto, en Ujú. todo esto es donde operan. Ya. Que es todo lo que están hablando de lo del primado negativo, que ahí es donde meten la memoria implícita Sí. para volverte completamente loco y que luego no te creas lo que te están contando de verdad, porque ya lo has como clasificado dentro de tus creencias como que eso es mentira. Entonces, claro, es una bomba. Y Son es, unos maestros del trabajo mental. Trabajan muy bien la mente porque son mentes caotizantes y si en algún momento crean es para generar caos después. Es decir, que lo que puedan crear es para generar daño. efectivamente. Y nosotros ahora últimamente tenemos mucha, como tocamos temas tan controvertidos como las creencias que te he comentado antes, con las apariciones marianas, con el hecho de que mucha gente piensa que es su padre el fallecido el que se está poniendo en contacto con él, y nosotros le decimos, oye, mira que si aparece como una figura negra, ¿por qué va a ser tu padre? A lo mejor es alguien haciéndose pasar por él. En fin, pero todo el mundo tiene la esperanza y la fe. Yo creo que tiene que haber alguna especie de puerta divina y de norma divina que aquí, desde luego, una vez que fallecemos o trascendemos hacia otra parte, yo creo que aquí no volvemos ni si entramos, y además hay serios motivos para no hacerlo, porque desde luego esto será el infierno o el purgatorio. Lo más cercano al infierno es esto que estamos viviendo aquí. Especialmente para los que sabemos realmente lo que hay y quién controla y gobierna todo esto. Eh, y creo además que ellos contemplan cifras y porcentajes y son conscientes que si un porcentaje concreto de la especie es consciente de su existencia y de la capacidad de mando que tienen en la nuestra, a lo mejor ellos deciden o barrer o el otro es el que barre. Ahí nos estamos moviendo un terreno totalmente desconocido. Yo no sé si los ciclos de posibles desapariciones de civilizaciones se debe a eso, a ciclos astronómicos realmente que vienen cada cierto tiempo, o, o una especie, en este caso, o esta termina autodestruyéndose por la invasión de la otra a nivel de parasitación, no lo sabemos realmente, pero Ya, que ha habido ciclos casi seguro. ya. Y bueno, cuando tocamos estos terrenos tan controvertidos, como decimos, con el tema espiritual y demás,
Es que nosotros no nos casamos con nadie, por eso muchas veces nos generamos enemigos a la vez, pero que tenemos que decir lo que nosotros pensamos y ya está. Eh, Nos podríamos haber quedado mucha gente con la investigación del principio y de hecho se sigue, o sea, seguimos tocando, yo sigo promocionando todo eso y cuando en otras partes del mundo se siguen haciendo análisis de todo esto, pero que la gente sepa que todo eso es una operación para la prehibridación. Por eso ahora sabemos el contenido global. O sea que según, quiero decir, como pregunta obligada, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? La respuesta es sencilla y corta, hacia la extinción. Como especie biológica, hacia la extinción. Como respuesta metafísica, yo diría hacia el filtrado. Es decir, ahora estamos en el examen, en la reválida, digamos, el examen último. Como ha sido selectividad hace poco viene precisamente esto a huevo. Ahora estamos en el último examen. Es decir, la humanidad, al menos esta, nunca ha tenido una presión tan alta del depredador como la estamos teniendo últimamente. No es un día u otro, es prácticamente a diario, donde nos enteramos de alguna de las noticias que ellos mismos dan, donde se nos está esclavizando más, generando condiciones de mayor sufrimiento, pues para sus planes. Todo es un futuro no halagueño, ni mucho menos. Que si en el No, 2030 nos van a quitar el dinero físico, que te da cierto grado de autonomía, que si no, en tu casa no la puedes vender, que tampoco la puedes heredar, porque, en fin, no, la ley ni anticopa alquilar. ni alquilar, exactamente. Y si la alquilas, realmente también te pones al riesgo a que te la ocupen y cualquiera lo echa de ahí. Es decir, ahora entendemos por qué las leyes, de alguna forma, las de grosso modo, van a proteger precisamente al delincuente, al que genera daños. Pues evidentemente, porque va en la senda del factor, ¿eh? Claro. Si nosotros hubiéramos hecho, en vez de esa investigación, una investigación del cambio climático, yo te diría que habíamos aparecido, ya se habrían hecho eco y nos habrían puesto en todos los medios de comunicación, a todos los niveles. Seguro, nos habrían dado esto un premio, casi seguro. Por supuesto. Por supuesto. Hombre, Yo quiero como el... saber otra cosa. ¿A ti cómo te ha transformado esto? 5 años después. Uf, a mí totalmente. Yo creo que yo no me imagino a día de hoy, con la edad que tengo, que voy a cumplir ahora 50 años, yo no me imagino cuál habría sido el devenir de mi vida y las condiciones que me hubiera tocado vivir si no hubiera tenido la información. Yo siempre he sido una persona muy inquieta por conocer. Si no sé algo, quiero aprenderlo rápidamente para interiorizarlo. Pero yo no me imagino sin este conocimiento con el que hemos encontrado en el Factor E. El tiempo de mi vida que puedo tener, ahora te contesto, el tiempo de mi vida que puedo tener libre lo dedico, intento construir algo. Siempre estoy intentando hacer algo o voy a hacer algo de música o voy a componer algo. No puedo estar parado. Claro, creando, ¿no? Creando, que es la naturaleza del ser humano, aunque muchas veces nos podamos equivocar, pero siempre creando. Pero a mí me ha transformado muchísimo y ha transformado las relaciones interpersonales también, a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel de padre-hijo, mucho. Hay muchas experiencias personales que seguramente nos estamos perdiendo, ¿eh? Y a lo mejor no debería ser así. Nosotros llevamos 5 años sin vacaciones, no hemos descansado. Yo creo que el descanso más grande lo he dado 2 días porque estuve malo. Pero, pero ni aún así, siempre seguimos publicando, compartiendo algo en Telegram y mucho trabajo interno que la gente no sabe que hay por detrás, con la preparación de conferencias, que si estamos haciendo otro libro, es que es sin parar, porque además sentimos que tenemos una responsabilidad muy grande porque hay muchísima gente que está pendiente de si vamos a emitir, de si los directos, porque hay gente que no ve la tele y nos tiene prácticamente a nosotros nada más. Entonces, Claro, a mí eso muchas veces me genera un cierto grado de ansiedad. claro. Yo estaba precisamente hoy diciéndole a María, digo, yo creo que, porque José Luis lo encuentro un poco tocado, como te he dicho, es decir, tocado, pero en el sentido de la extenuación física, que somos resistentes físicamente, pero que podemos llegar a caer enfermos de no desconectar aunque sea un día o un par de días de todo esto, que a lo mejor es necesario. Mucha gente no lo dice,
por favor, tomaros una vacación, una semana nada más, una semana, pero no podemos. Nuestra naturaleza, porque como el enemigo no descansa nunca, nuestra naturaleza nos empuja a estar ahí siempre. Y le estaba diciendo justamente a María, digo, nos tenemos que tomarnos, aunque sea 2 días, 1 o 2 días, ¿sabes? Y desconectar 2 días, que es imposible, pero bueno, decir, no escribir nada, no hablar nada de todo esto. Pero Claro, siempre hay algo. Además de que hay entrevistas, que yo las hago con muchísimo gusto, pero que sí, que sí. siempre hay algo y siempre va a haber algo. Lo que pasa es que la gente que estamos detrás y que os seguimos, yo hablo por mí, pero bueno, estoy convencida, ¿no? Que entendemos que el que no aparezcáis es totalmente razonable, por una razón, porque vamos a ver, o por muchas razones, pero es que la razón básica es que para poder seguir en condiciones, uno necesita darse, o sea, respetarse o darse el permiso, ¿no? No darles Sí, a ellos, sino dárnoslo a nosotros. sí, la gente lo entiende Claro, y lo entiende. la parada de turno es decir, mira, yo para poder seguir haciendo las cosas bien, me voy a retirar un poco, ¿no? Y Y ese ahora, punto de ansiedad aparece, pero dejarlo estar. Es decir, no te mm, voy a hacer caso, bicho. claro, y ahora estamos haciendo 2, 3 directos por semana, pero antes eran todos los días, Claro. 4 o 5 horas, hasta las 3:30 y 4 de la mañana hemos terminado algunos días, porque claro, hacemos la investigación en directo y mira, que habla de toxicidad pulmonar y que hace esto y que con alguna razón le digo, esto es esto. Que eran descubrimientos en el momento con lo que estábamos viviendo y entonces, hasta que todo el mundo medianamente llegara a enterarse un poquito de todo eso, que todavía no ha ocurrido del todo, pero bueno, Yo es que creo que en ese momento, si no lo hacéis así, yo creo que sí que no podéis soportar la presión que vosotros mismos tendríais, ¿no? Es que si no lo hago, estoy peor. sí, exactamente, nos generaba una impotencia y una necesidad imperiosa de que todo eso saliera a la luz y que mientras más gente lo conociera, mejor. De ahí el hacer directos a diario, prácticamente 2 o 3 veces al día, era una burrada. Pero yo creo también, Eso también ha cambiado, ¿no? Porque ahora ya es sí, otro punto de, bueno, hay muchísima información, hay hay mucha muchísimo, información, y también, pero algo bueno, Sonia, que ha sacado la quinta columna, es que ha hecho que otros grupos de investigación de forma independiente en otras partes del mundo empiece a ocuparse de tareas que puntualmente se sacaron en el 2021. Por ejemplo, hay gente que ha empezado a investigar temas de los antioxidantes y cuáles son los que mejor puede combinar. Otro que la técnica de depuración magnetotérmica la ha perfeccionado. Otro el tema de las bandas magnéticas. Verás que cada uno, el doctor Neeson en Australia, siguiendo premisas pioneras que hicimos en su momento, ha cogido esa parcela de investigación y las está ampliando, lo cual parece perfecto. Nos parece sí, perfecto porque a nosotros nos relaja en el trabajo y podemos ocuparnos de la cabeza. porque se expande. Claro, Habéis conseguido que se expanda eso con todo es. el riesgo del mundo, ¿eh? Porque Sí, yo sí. todavía, igual que tú, igual que José Luis, me pregunto cómo es que no estáis en el otro barrio todavía. No te digo más. O sea, Pues porque en sí, medio no, ha no, no, caído sí, sí, mucha sí. gente, ha caído mucha gente. Algún tipo de protección o de algún tipo de protección tenemos que tener, no solo a nivel de que nos da fuerzas, porque yo muchas veces, María dice, yo no sé cómo no estás agotado, estás cansado y después te levantas a las 6 o las 10 de la mañana. Algo nos está alimentando y yo creo que hay mucha gente que ora por nosotros, que reza por nosotros, que nos genera bendiciones a diario, nos reza el rosario y yo qué sé. Hay muchísima gente, especialmente en Hispanoamérica, que son muy Amén. Sí, sí. calurosos en todo el tema, pero yo noto una especie de aura en mucha gente que algún sistema de protección invisible nos tiene que estar dando. Seguro, Sí. seguro porque no es normal. Y yo también. Y yo te conocí en Madrid, en la caída de Ujú. los dioses, y no solamente es el aura que recibes de la gente, como nosotros, sino el aura que tú tienes porque yo la vi. Anda. No, no verías nada negro detrás ni nada de esto, ¿no? Entiendo que no, ¿no? No era nada negro, no, fue una mirada totalmente cristalina, transparente, una serenidad interna con
muchísima historia por fuera, de cosas que decir, cosas a las que llegar, una motivación impresionante, una capacidad de crear impresionante, una humanidad impresionante y una serenidad de espíritu a la vez que acompañaba todo eso. Y creo que ese aura es lo que te hace posible que estés blindado Puede ante, ser. ante todo el follón de los bichos estos, y José Luis igual, exactamente igual. Pasa que, claro, somos humanos, pues al final. Pero tal cual, Ricardo, sí. Puede ser. Ojalá sea cierto. Fíjate que hay personas que nos catalogan como los testigos del apocalipsis. Hay por ahí incluso Dos testigos del los dos apocalipsis. testigos del apocalipsis. El doctor Gustavo Salle nos hablaba hasta hace poco como diputado en el Parlamento uruguayo como los dos fiscales de la humanidad, por los descubrimientos que hicimos en aquel momento. Pero Qué fuerte. hay incluso por ahí, que alguien me lo pasó, hay una profecía del siglo XIX que habla del crucífero y hay personas que la relacionan conmigo. Que Hay la otras relacionan que lo con... relacionan conmigo porque hablan de alguien que nacería precisamente en la zona de Andalucía por las descripciones que dan y que revelará al mundo. Y después hay otra que creo que, no sé si es de un argentino, que es un profeta también, y los argentinos lo dicen mucho en los directos, nosotros no hacemos mucho cuenta de eso. Pero habla de los dos testigos del Apocalipsis. ¿Eh? Hablan como el hombre sabio, haciendo referencia a José Luis el médico, y el joven. Es decir, si te quieres poner a buscar, pues Pero, al final. escucha. No. Sí, no me hace falta. A mí lo que me interesa muchísimo, no te quiero robar mucho más tiempo porque ya creo que No te preocupes. lo has dado todo, ¿no? Pero sí, cuando dices esto, ¿cómo te sientes? Porque lo que me estás diciendo es muy harto, ¿eh? O sea, un elegido. Pero nosotros, si eso fuera cierto o no, Sonia, yo no voy a cambiar ni un ápice de mi actitud, ni de lo que estamos haciendo, ni me voy a sentir superior ni prepotente. Es algo a que la gente, o a lo mejor trolls de esos que entran muchas veces, nos han hecho querer hacer ver como para restar importancia a nuestro mensaje. Como si nosotros fuéramos prepotentes cuando decimos que los que descubrimientos, pero si es que no es que no es que lo digamos nosotros. Está mal que lo digamos nosotros, pero es que los descubrimientos que se han hecho aquí en la quinta columna trascienden a cualquiera de los descubrimientos que se hayan podido hacer antes en cualquier otra materia, porque nos afectan directamente como entidades vivas, como especies, y porque conocemos por primera vez cuál puede ser el origen de nuestro mundo y de toda la mierda donde estamos inmersos. Claro, pero es que Entonces, no es tan mal que lo digáis vosotros, es que alguien lo tiene que decir. Y si sois claro, vosotros, sois vosotros. ¿Y qué? el enemigo no lo va a decir, desde luego, No, evidentemente. Claro. Eso, y en televisión no lo van a poner porque la tele es del enemigo. no. No Tú sé sabes de si que algún día. hace 6 años no contabas con esto. Lo que está claro es que en el mundo de la bestia, como decimos, mensajes como el nuestro no van a proliferar enormemente. Se va a hacer así de forma que el que quiera encontrarlo lo va a encontrar, pero no se va a dar de forma masiva. Es decir, de forma masiva, pues se darán los que vayan en la senda del bicho, como decimos aquí, del factor E. El que vaya hablando del cambio climático, el que vaya hablando de, ya sabemos que, de la inteligencia artificial, todos esos van a tener el camino a la vía abierta. Los que vayan diciendo que todo eso es un peligro, que es una tecnotrampa, al revés, se silenciará el mensaje. Últimamente una de las estrategias que han cogido con nosotros es no mencionar, ni siquiera no mencionan. O sea, habrán dicho esa gente ni lo mencionéis, como si no existiera. Muertos civilmente. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Hombre, date Bueno, cuenta de todo el trabajo que hay detrás, año a año, milenios y milenios, de currárselo en el sentido de que la población esté dormida o guiada en un sentido para que no se dé cuenta nunca de ciertas cosas. Y eso lo han hecho en pack a full, quiero decir. a full y en una agenda de miles de años. Y Esto es un plan que obedece
pues por lo menos los 4.000 últimos años. Y, Efectivamente. y que vengan dos individuos, en principio, a poder echar abajo el plan, pues es que, por eso digo que algún tipo de norma tienen que haber o algún tipo de protección tenemos que tener para que no nos hayan quitado literalmente en medio. A lo mejor contemplan la posibilidad de que si nos quitan de en medio ahora y no lo podemos hacer en el futuro, pues la repercusión que iba a tener puede ser peor porque a lo mejor todo el mundo va por curiosidad a ver qué mensaje estábamos dando para ellos. No lo sé, aunque tienen forma de hacerlo. La cosa es que seguimos vivos y coleando y mientras que nos dejen vamos a seguir dando la lata, eso es seguro. Hombre, no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna. Oye, pues Ricardo, yo de verdad encantada con el rato, con la charla, con este encuentro. Vamos, vamos, Igualmente, de la Sonia, leche. cuando quieras, aquí podemos quedar porque quedan muchísimas cosas en el tintero. Podemos hablar horas y horas y horas tendido de todo esto. Así que si te parece bien, Horas, ¿eh? No te digo más. bueno, pues si te parece bien para cuando vengamos después de la conferencia de Madrid o para el mes que viene, cuando quieras, por aquí estamos. A ver si puede ser que la hagamos José Luis y yo los dos juntos. Entre los dos es algo que también la gente no nos hemos compaginado siempre muy bien, ¿eh? Porque los directos es difícil hacerlos una persona sola porque son temas que requieren lucidez y estar siempre al máximo y entonces entre los dos nos vamos relevando de alguna forma. Sí, sí, que te hacéis ahí un pack perfecto. Y que al final vais a ser, ya verás. Bueno, no lo sé. Bueno, no se sabe, pero mientras que se sabe y no se sabe, yo estoy encantada de haberte conocido, haberte podido dar un abrazo personalmente en su día, que te dio tantos abrazos, tanta peña que ni te acuerdas, pero yo me acuerdo. Y desde luego no va a ser la última vez. Espero que un día sea en presencia, Sí, claro que sí. aunque yo Ya me verás tenga cómo que sí. mover para allá, o tú te quieras venir para La Rioja a tomarte un par de vinos. Además, es una zona preciosa, además, y de muy buenos vinos. Por supuesto que sí. He estado, hace mucho tiempo, hace 18, 20 años estuve por allí Sí, y me encantó. Mm. sí, pues mira, entonces no, todo esto estaba en proyecto de tuyo futuro. Estaba en proyecto y mi mente también, porque yo no ni mucho menos pensaba que pudieran pasar esas cosas, pero Es que es en increíble. fin, Sí. Pues ha pasado y encantada de que haya pasado y encantada de que seas una persona tan cercana, llana, íntegra, interesante y, uf, y tan tú. Es que tú. pues Ya, igualmente, Sonia, un Ricardo, placer. sí, y bueno, pues sí, no sé si quieres decir alguna cosa, donde Sí, claro que sí. A ti darte las gracias personalmente también, a ver si tenemos oportunidad en algún momento, si vamos por allá para arriba o si tú vienes por abajo en algún momento, claro que sí, nos damos un abrazo presencialmente y charlamos tranquilamente, hacemos todo. Y a cualquier persona que pueda estar escuchando esa entrevista, decirles que mantengan la esperanza de individuo, de ser humano, de especie, que aunque todo parezca que pueda ser perdido en función de la información que estamos dando aquí y que el nivel de control de este tipo de entidades sea cuasi absoluto, no lo tienen todo tan atado cuando realmente tienen que escuadriñar tantos esfuerzos en mantener su agenda. Entonces, nuestro papel aquí ni mucho menos es pasivo. La capacidad de decidir que tenemos como individuos resulta en conjunto también como especie para logros mucho mayores. O sea, que no pierdan la esperanza y que sigan luchando, que mantengan su autonomía y que tiren hacia adelante. ¿Eh? Y por supuesto, rebelión absoluta ahora que saben que estamos en guerra con otra especie. sí, claro, eso es, que necesitan pues nuestro permiso y si no se lo damos, pues no se puede. Eso es. Muy bien, Ricardo, un beso muy grande, ¿eh? Pues un beso fuerte y muy buenas noches, Sonia. Hasta Nos otra. vemos pronto. Venga, hasta otra. Chao. Hasta luego. Adiós.